Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 4:32. Antes ser benigno uno con otro, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Siempre hay que practicar el perdón, la misericordia y la benignidad. Es una de las cosas más importantes. Miren, quiero hacer dos comentarios breves sobre dos aspectos importantes que tienen que ver, uno con la economía y otro tiene que ver con un paso importante desde el punto de vista de la mujer dirigida, aspecto importante de la sociedad dominicana, pero quiero reiterar y dar gracias, ¿verdad? El documental Presidentes Dominicanos en la Historia ha tenido un gran apoyo de la población dominicana. Ayer Zinaida hizo, mi esposa, un llamado a la población dominicana para que las familias sigan asistiendo a ver el documental. Nuestro interés es que la mayor cantidad de familias puedan ser impactadas con el conocimiento de la historia de esta orientación y que esto pueda ser parte de los valores que se siembren en nuestras familias. Así que exhortar que continúen yendo a ver el documental Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966, en los diversos cines de la capital y del país completo. Miren, dos cosas. La primera, fue juramentada la encargada, la CEO de Altiz Dominicana, Ana Figueredo, como la primera mujer que dirige la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera. Yo creo que este paso, desde mi punto de vista, es muy importante porque una de las cosas que se ha visto en términos generales en nuestra sociedad es que hemos avanzado mucho, pero todavía mujeres teniendo cierto poder de decisión y de importancia en la sociedad dominicana, sobre todo en los elementos de dirección, amerita un poquito más de avance. En términos empresariales hemos tenido, en el CONET hemos tenido varias mujeres que la han dirigido, lo mismo que en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, pero en el caso de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera no se había dado y este es el primer caso. Y yo creo que es importante manejarlo. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera, sobre todo en este momento que está viviendo el mundo y que está viviendo la economía dominicana, es de gran importancia manejar con un criterio lo más justo, amplio y global todo lo que tiene que ver con una gran cantidad de empresas que están confiando en nuestro país para traer sus inversiones. Cada día nosotros vemos, ¿verdad?, que la inversión extranjera crece. En los últimos años ha habido permanentemente una gran cantidad de empresas que vienen a tanto lo que tiene que ver con zona franca, tanto lo que tiene que ver con minería, tanto lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con turismo. Y yo pienso que también hay aspecto importante para el año 2022 en términos de cine. Veremos a inversionistas importantes del área de cine, tanto actores como empresarios que vendrán a República Dominicana también a ponerla como un elemento importante para filmación, para una serie de elementos. Y entonces yo valoro mucho que la CEO de Altiz, Ana Figueredo, haya sido elegida. Es una mujer, hemos conversado con ella, ha estado con nosotros aquí en el programa, hemos participado en varias actividades con ella. Es una empresaria, una gerente con una visión clara de cómo articular lo más importante que se puede dar en términos de producción, que es usted dar facilidades para generar empleo y producir riqueza. Eso es lo fundamental. En cualquier área de la economía, para lo nacional y para lo internacional, es usted dar facilidades para que se generen muchos empleos, para que se genere riqueza y eso pueda revertirse en favor de las grandes mayorías de la sociedad dominicana. Porque en la medida en que, aunque tienen una serie de facilidades, las empresas extranjeras tienen facilidades para llevarse los beneficios que producen, pero sin embargo, el hecho de los empleos que generan internamente y una serie de elementos importantes, infraestructuras, ayudas sociales, facilidades que dan, tiene cada vez más que ser más efectivo en ese aspecto. Y creo que la visión de la nueva presidenta de la Asociación de Empresas Extranjeras está en esa orientación, acompañada lógicamente de un equipo también bastante importante, como es Alejandro Peña Prieto, Juan Velázquez, Edwin Santos, Mauricio, o sea, todas las empresas que tienen que ver, tanto del área, desde el punto de vista de producción propiamente dicho, en términos de servicios, en términos de facilidades, que producen cosas muy importantes y que son soporte, porque
la inversión extranjera es un soporte importante, así como es el turismo, así como es la zona franca, así como son las remesas. La inversión extranjera es un elemento puntal, fundamental, para mantener la estabilidad macroeconómica, el crecimiento que hemos tenido y de alguna manera garantizar una redistribución lo más importante posible para beneficio de las mayorías. Así que saludo esta decisión de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera de haber escogido a Ana Figueredo, la CEO de Altiz Dominicana, como su presidenta en este periodo 2021-2023. Por otro lado, el Banco Central ha estado dando una serie de datos en torno al proceso inflacionario que estamos viviendo. Ya en estos días habló de la canasta familiar, de cómo se ha dado ese proceso de inflación. Según el Banco Central, el costo de la canasta básica de las familias de menos ingresos aumentó entre octubre del 2020 y octubre del 2021, aumentó 1.734 pesos, es decir, de 21.512 a 23.246 para un incremento en un año de un 8.06%, que es por donde anda el nivel de crecimiento de la inflación aproximadamente, según las propias estimaciones del Banco Central. Es decir, este hecho, sobre todo a los sectores de menos ingresos, lo va a desfavorecer. En el caso de los más ricos, hay un reto, dice que ha tenido que disponer, dice también el Banco Central, en el caso de los más ricos han tenido que disponer para su canasta básica, que es de 60,000 pesos, o era de 60,000 pesos, ha tenido que disponer 4.220 pesos más para un incremento de 6.9%. Es decir, entre los más altos el nivel de inflación ha sido menos, entre los más bajos el nivel de inflación ha sido más. Y yo pongo mucho interés en esto de la inflación porque el gobierno, al parecer, la orientación que está llevando es de que la inflación la vamos a resolver básicamente por el lado monetario. Y yo reitero que el lado monetario no garantiza un enfrentamiento claro de la inflación. Es cierto que es uno de los soportes, es uno de los elementos fundamentales, pero hay la otra cara de la moneda, y esto es una muestra precisa con datos del propio Banco Central, que hay que estar manejando. Los quintiles de menos ingresos, usted tiene que, no solamente con política monetaria, porque la política monetaria lo que garantiza es que no haya mucho circulante, que no recoge el dinero, es decir, una política. En medio de la crisis hubo una política expansiva, que es lógico, en eso las autoridades del Banco Central han sido magistrales en los últimos 20, 30 años, mientras ha estado Valdés Albizu, sabe muy bien cuándo tiene que expandir y cuándo tiene que recoger. En medio de la crisis había un problema grave de recursos, había que expandir. La política monetaria tenía que expandirse, por eso ustedes ven 150,000 millones de pesos que fueron facilitados del encaje legal para prestarlo a diversos sectores, sobre todo a sectores productivos y a sectores empresariales que lo necesitaban. Muy buena medida. Ahora, cuando eso está generando, cuando hay una gran cantidad de recursos en la economía, eso le puede afectar la estabilidad y usted tiene que recoger, que es lo que está haciendo el Banco Central correctamente ahora. Por eso ustedes ven que la inflación, que históricamente había sido alrededor de un 3-4%, se está disparando casi llegando a un 10%, casi igual que el nivel de crecimiento de la economía. Entonces, ante eso, el Banco Central creo que está llamando a reflexión, porque ellos solamente pueden trabajar con la política monetaria, esa es su tarea, pero no pueden trabajar con otros aspectos. Y yo reitero que el gobierno, para enfrentar este proceso inflacionario, tiene que evaluar y tomar una serie de medidas en el área, desde mi punto de vista, básicamente del sector de las pymes y en algún nivel, en otros aspectos, con sectores productivos en sentido general. Un reto grande para el gobierno va a ser el aspecto del área del sector eléctrico, porque ahí hay un subsidio bastante grande que lamentablemente sigue creciendo cada vez más, y esto es una especie de baldón, una especie de péndulo que va cercenando cada vez más las expectativas de que ese proceso inflacionario pueda ser enfrentado. Yo digo que el Banco Central, y ojalá que no se produzca lo que tradicionalmente ha acontecido en los gobiernos del PRD, PRM, que es lo mismo, ¿verdad? Ojalá que no acontezca con las últimas decisiones económicas que se están tomando, que se creen dos equipos económicos paralelos que empiecen a pelear uno con otro. Eso sería. Eso es lo que tú estás deseando. Pero tú estás promoviendo eso del cambio de gobierno. Que la economía se no, ¿qué es lo que Tiene razón. yo estoy diciendo que ojalá no suceda. Pero tú no me hablas de Miguel eso. Seara Jato no tiene nada que ver con las Yo estoy diciendo, posiciones mira, a mí particularmente, a mí me preocupa. Andy
ni de Jaime. Se lo va a decir usted. Andy y Jaime Ok, están no. preocupados. Es como que la inflación. Yo Miguel siento como que tú quieres que Seara suban los Jato precios. es antineoliberal. Si me dejan desarrollar la idea, le Y digo. yo también. ¿Cuál es mi preocupación? Yo Mi preocupación, ¿cuál es? Ojalá que no ¿Cuáles fueron las claves de Este los gobierno no desastres económicos del PRD en los gobiernos que ha tenido? Dos equipos de económicos enfrentados, cada uno jalando para su lado. No hay coordinación entre política monetaria, tributaria y política económica, entre política fiscal y política monetaria. ¿Eso provoca qué? Una situación complicada y difícil. No, Por lo eso que digo, provocó eso fue la crisis de Van Inter. Esto- Acuérdate que en el dos equipos 2002 económicos. Hipólito ¿Quiénes sacó estaban en ese? 29 senadores Claro, en el 2002. 2 claro. años después de su Sí. gobierno. Por eso digo, fue ¿cuál la es mi- crisis de Van Inter lo que jodió la ¿Cuál es mi economía, preocupación? que la de Se llevó Guañangó. a todos los Pero oiga, bancos. ¿cuál es mi Era un preocupación? banco sistémico. Oiga, mi preocupación. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es la siguiente, es decir, usted tiene un equipo económico, que se supone que usted confía en ese equipo, pero entonces hay un grupo de economistas que critican del otro lado, usted entiende que son buenos, los jala, y esos son, entonces los representan en organismos internacionales, son los que hablan de la... Eso, ¿qué puede provocar? Pero excúsame, Oli, pero excúsame. O sea, ahorita tú dices todo lo que tú creas. Yo digo, mi preocupación, ¿cuál es? Que vuelva a acontecer eso. Porque eso, ¿qué puede provocar? Un equipo económico enfrentado, con una parte que no tiene mucha experiencia, con otra parte que tal vez tenga más experiencia, lo que va a provocar es lo que provocó en el pasado, que va a afectar el desarrollo de la economía, que va a afectar la aplicación de medidas correctas, porque cada uno va a estar jalando para su lado. Y son los mismos actores. Porque oigan cómo es. Ustedes lo evalúan, búsquenlo. Son los mismos actores de los gobiernos del PRD anterior con los gobiernos ahora del PRM. Los mismos actores. Y hasta parece la misma situación. Lógicamente hay un presidente diferente, y en eso tengo que ser honesto y justo. El presidente Abinader es diferente a los otros presidentes, eso es verdad, por lo menos ha demostrado, y además es economista, diferente también a los otros que no eran economistas ninguno. Eso puede ser un El elemento imprescindible, Sí, Andy. bueno, pero en ese... Ay, yo te piqué ahí. Entonces, en ese aspecto, mi preocupación, yo reconozco la calidad de todo el mundo. Ahora, a mí de verdad se lo digo, señores. Para finalizar, oye, a mí me preocupó, de verdad se lo digo honestamente, que con tan buena gestión que el presidente Luis Abinader ha estado planteando que ha hecho, con el Banco Central y con una serie de economistas importantes que tiene a su lado, que quien haya ido a representar y a defender al gobierno dominicano y a presentar los logros haya sido una persona que evidentemente, oigan bien, Que criticaba los logros. No, que evidentemente tiene serios conflictos con ese equipo. No, espérate. No tiene ningún conflicto. Oli, y la mejor prueba es que admitió y fue pero a tranquilo, Oli. que las cosas se Oli, hicieron pero bien. lo tenía antes, ¿verdad? Pero es que lo suave. tenía antes ese conflicto. Ya Hágale no. usted a Oli. Ahora dice que la Julio, cosa di algo, Julio, di algo. Tú, pero porque ¿cómo fuiste se tú está que trajiste el haciendo las cosas artículo, bien? di Eso algo. mismo- Abinader, Oigan, presidente. eso mismo pasó, recuérdense, No, hay que en saludarlo. la crisis del año 2003, exactamente igual. Un equipo Pues tú económico. dices que era contradicción. Perdón, Y ahora porque no. están de acuerdo, está preocupado. Un equipo económico. No, yo no estoy preocupado por Tú estás ellos. preocupado porque todos los Pero, economistas Oli, coinciden. no, yo no estoy preocupado menos por ellos. Eury Cabral, No. de que la economía del país va Se bien. pudiera hablar que lo de Andy es transfugismo. No, yo no. Espérate. No. ¿Es transfugismo? Porque él era del equipo económico de Danilo. Es una transacción de mercado. En el fondo. Eso es transfugismo. No, yo no critico a nadie. Claro, yo no. No, Jaime no. Transacción. Andy y Jaime son dos Andy técnicos. no era del equipo de Danilo. Pero oye, Andy y Jaime son dos técnicos. Pero son dos Y lo están técnicos. Y haciendo pueden bien. ser del equipo de 10 más, Claro, pero son técnicos. mi preocupación es que eso pueda provocar una situación en el gobierno que lo lleve a lo que aconteció en el Bien. 2003. ¿Cuál fue? Dos equipos económicos enfrentados y eso afecta a la economía dominicana. Mira, hoy- Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM. Una estación RCC Miria.